El teléfono llevaba 3 días sin sonar. Eso, en sí mismo, no era extraño. Lo extraño era que nadie en el edificio lo notara. O nadie preguntó. Nadie llamó a la puerta. Los vecinos del segundo piso escuchaban los pasos por las noches, ese ritmo lento y pesado que venía del piso de arriba, y pensaban que era normal, que todo era normal. Cuando finalmente alguien llamó a la policía, fue un martes por la mañana. No fue por los ruidos, fue por el silencio. Digo, el agente que llegó primero al lugar dijo después, en una entrevista grabada, que no había nada visible desde el pasillo. Ningún olor extraño, ninguna señal. Solo una puerta cerrada con llave desde dentro y unas persianas bajadas que no habían subido en días. Llamó 2 veces. Esperó. Volvió a llamar. Lo que encontró al otro lado de esa puerta cambió el rumbo de la investigación durante meses. No por lo que estaba ahí, sino por lo que faltaba. La familia Solano llevaba 11 años viviendo en ese piso. 4 personas, un matrimonio, 2 hijos. Los vecinos los describían como tranquilos, reservados, el tipo de familia que saluda en el ascensor, pero nunca te invita a pasar. Nadie supo exactamente cuándo empezó todo. Eso es lo que más inquieta. No hubo un momento claro, solo una serie de decisiones pequeñas, tomadas una tras otra, que llevaron a ese martes. ¿Desde dónde exactamente nos estás viendo hoy? ¿De qué hora es ahí donde estás tú en este momento? Genzio Marco Solano llegó a España desde el sur de Italia en 2009 con una maleta mediana y un número de teléfono de un primo lejano que vivía en un barrio al norte de Madrid. No tenía trabajo, no tenía contrato. Tenía, eso sí, una certeza rara en él, casi irritante para quien lo conocía. Creía que las cosas se arreglaban solas si uno aguantaba lo suficiente. Su mujer, Elena, había llegado antes, 6 meses antes, con los 2 niños. La mayor, Valeria, tenía entonces 8 años. El pequeño, Dani, ya acababa de cumplir 5. Elena encontró trabajo en una residencia de ancianos, turno de noche, 4 días a la semana. No era lo que había imaginado, pero era estable. Y en ese momento, estable era lo más parecido a bueno que podía existir. El piso donde se instalaron no era grande. 3 habitaciones, un baño con la ducha rota que tardaron 2 años en arreglar, una cocina con ventana, a un patio interior donde no entraba el sol. Era un quinto piso sin ascensor, en un edificio de los años 60 que olía a humedad en los meses de invierno. El alquiler era bajo porque el casero, un hombre de casi 70 años con problemas de rodilla, prefería cobrar menos antes que subir las escaleras a hacer reparaciones. Durante los primeros 2 años, la familia funcionó con la lógica silenciosa de quien sobrevive por turnos. Elena dormía de día. Marco trabajaba en lo que salía. Obra, repartos, algún turno en un almacén logístico a las afueras. Los niños iban al colegio, volvían solos cuando era necesario. Comían lo que había. No era una infancia difícil en el sentido dramático de la palabra. Era simplemente austera, sin márgenes. Lo que nadie veía desde fuera era la tensión que se acumulaba adentro, lenta y sin nombre. Marco no era un hombre violento. Eso es importante decirlo, porque es fácil, con el tiempo, reinterpretar todo lo que vino después como si hubiera señales desde el principio. No las había. Era un hombre tenso, sí, irritable en los periodos sin trabajo, propenso a los silencios largos que Elena aprendió a leer como advertencias. Pero no había golpes. No había gritos que los vecinos pudieran escuchar. Había algo más sutil, más difícil de señalar con el dedo. Una presión sostenida que lo llenaba todo, como gas en un espacio cerrado.
Valeria lo notaba más que su hermano. A los 10 años, ya sabía cuándo era mejor no hacer preguntas. Sabía qué días del mes su padre llegaba a casa con la mandíbula apretada. Ongi aprendió, sin que nadie se lo enseñara, a desaparecer cuando era necesario. Se encerraba en la habitación que compartía con Dani, ponía los auriculares aunque no escuchara música y esperaba a que el ambiente cambiara. Dani era demasiado pequeño para leer esas señales. Seguía siendo el niño que entraba corriendo a la cocina con un dibujo en la mano, que preguntaba a su padre si podían ir al parque, que no entendía todavía que hay momentos en que la presencia de uno sobra. En 2013, un Marco consiguió un trabajo más estable, una empresa de transportes pequeña, familiar, que movía mercancía entre Madrid y Valencia 2 veces por semana. No era bien pagado, pero era constante. Los viajes le daban espacio, días fuera de casa, hoteles baratos, la autopista de noche con la radio puesta. Cuando volvía, llegaba diferente, más calmado. Elena notó el cambio casi de inmediato y lo agradeció en silencio, sin preguntarle nada. Lo que sí le preguntó, meses después, o fue porque había llegado 2 días tarde de uno de esos viajes sin avisarla. Marco dijo que habían surgido problemas con la mercancía, que el cliente había pedido una entrega adicional, que se le había descargado el teléfono. Elena no le creyó del todo, pero tampoco tenía pruebas de nada, y en ese momento prefirió no buscarlas. Hay momentos en que no saber es más fácil de sostener que saber. El problema no llegó por ahí, sin embargo, o al menos no directamente. A mediados de 2014, un hombre llamado Rafa empezó a aparecer con cierta regularidad en la vida de Marco. Se conocían de la empresa de transportes. Rafa era el contacto en Valencia, el hombre que coordinaba las entregas del otro lado. Tenía 40 y tantos años, era delgado, hablaba poco y tenía la costumbre de mirar a las personas unos segundos más de lo que era cómodo. Marco no habló de él en casa al principio, solo mencionó su nombre una vez, de pasada, en una conversación sobre el trabajo. Elena no prestó atención. La primera vez que Rafa apareció en el piso fue un sábado de octubre. Marco lo había invitado, dijo que era un compañero de trabajo, que tenía que hablar de algo relacionado con unos contratos. Elena preparó café. Los dos hombres se sentaron en la mesa del salón y hablaron en voz baja durante casi 2 horas. Elena estuvo en la cocina, luego en la habitación, ocupada en sus cosas. Cuando Rafa se fue, Marco estaba diferente. No tenso exactamente, sino concentrado, como alguien que acaba de tomar una decisión que lleva tiempo considerando. Esa noche, en la cama, Marco le dijo a Elena que había una oportunidad. No dio detalles. Dijo que era algo que podía mejorar la situación económica de forma significativa, que implicaba algunos riesgos, pero que él ya lo había pensado bien. Elena le preguntó qué tipo de riesgos. Marco dijo que ninguno que no pudiera manejar. Ella no durmió bien esa noche, pero tampoco hizo más preguntas. En ese tipo de familias, o las conversaciones importantes a veces no llegan a ocurrir nunca. Se posponen, se sustituyen por silencios que ambas partes interpretan a su manera. Marco creyó que el silencio de Elena era aceptación. Elena creyó que el silencio de Marco significaba que no había nada de qué preocuparse todavía. Ambos estaban equivocados. Lo que vino después no fue inmediato. Eso es algo que conviene recordar al seguir esta historia. No hubo un momento de ruptura claro, una noche en que todo cambió. Hubo meses, hubo decisiones tomadas en la oscuridad de la madrugada,
en la cabina de un camión, en aparcamientos de polígonos industriales, a las afueras de ciudades que nadie recuerda con nombre. Hubo dinero que llegó sin que nadie preguntara de dónde venía. Y hubo, sobre todo, una sensación que Elena describiría mucho después como estar dentro de algo sin saber todavía qué era ese algo. Valeria tenía 13 años cuando empezó a notar que su padre llegaba a casa con bolsas que guardaba sin abrirlas delante de nadie, que recibía llamadas, que respondía saliendo al rellano, que a veces, cuando creía que nadie lo miraba, se quedaba quieto en medio del salón con una expresión que ella no sabía nombrar, pero que le producía algo parecido al frío. Danny seguía siendo el niño que preguntaba cosas. Pero incluso él, con 10 años recién cumplidos, yo había aprendido a no preguntar sobre ciertas cosas. La infancia enseña esas lecciones sin que nadie las explique. El invierno de ese año fue especialmente frío en Madrid. Las calles del barrio amanecían con escarcha los días de enero y en el edificio la calefacción central funcionaba con irregularidad, así que Elena ponía un radiador eléctrico en el pasillo por las noches para que el frío no llegara a las habitaciones de los niños. Marco dormía poco. Esa noche, antes de dormir, pensó en todas las preguntas que podría haber hecho y no hizo. No era cobardía exactamente. Era algo más complicado, más difícil de nombrar. Era el peso acumulado de 11 años construyendo algo juntos. La primera vez que la Guardia Civil llamó al piso fue en marzo. 2 agentes de uniforme, educados, sin urgencia aparente. Dijeron que estaban haciendo consultas rutinarias relacionadas con la empresa de transportes donde trabajaba Marco, que si podían hablar con él unos minutos. Marco no estaba en casa. Elena los hizo pasar. Les ofreció agua. Respondió a sus preguntas con calma. No, su marido no había comentado nada inusual en el trabajo. Sí, viajaba mucho. No, no conocía en persona a sus compañeros de Valencia. Los agentes se fueron en menos de 20 minutos. Elena cerró la puerta, se apoyó en ella unos segundos y luego llamó a Marco. El teléfono sonó 6 veces antes de que él respondiera. Le dijo lo que había pasado. Él escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, hubo una pausa de varios segundos antes de que él hablara. Le dijo que no se preocupara, que era algo administrativo, probablemente relacionado con la documentación de algunos envíos, que ya lo hablaría con la empresa. Le dijo que no comentara nada con nadie, ni con sus hermanas, ni con los vecinos, ni con nadie. Elena no comentó nada con nadie, pero esa noche, cuando los niños estaban en la cama y ella estaba sola en el salón con la televisión puesta sin verla, pensó en una cosa concreta. Pensó en que Marco no le había preguntado qué habían dicho los agentes exactamente. No había pedido detalles. Solo había dicho que no se preocupara. Y eso, de alguna manera, que no supo explicarse a sí misma, fue lo que más la inquietó. Marco volvió al día siguiente. Llegó a mediodía, algo que era inusual en él durante la semana. Trajo comida preparada en bolsas de un restaurante del barrio, puso la mesa, llamó a los niños, estuvo presente durante la comida, habló con Danny sobre el fútbol, le preguntó a Valeria por un examen que tenía esa semana. Fue una comida normal, demasiado normal quizás, o para ser un martes al mediodía, sin que hubiera ningún motivo especial. Después de comer, cuando los niños volvieron a sus cuartos, Marco le dijo a Elena que iba a dejar la empresa de transportes, que ya tenía algo en mente, que no tardaría mucho en encontrar otra cosa.
que era una decisión que había estado pensando desde hacía tiempo. Elena lo miró unos segundos antes de responder. Le preguntó si tenía que ver con la visita de los agentes. Marco dijo que no, que era solo una cuestión de oportunidad. Ella no le creyó, pero tampoco dijo que no le creía. En los meses siguientes, la vida de la familia entró en una especie de suspensión incómoda. Marco no encontró otro trabajo de inmediato. Decía que estaba gestionando algunas cosas, que tenía reuniones, que había posibilidades concretas que todavía no podía concretar. El dinero no faltó durante ese periodo, lo cual era extraño dado que no había un salario visible. Elena siguió trabajando sus turnos en la residencia. Siguió pagando las facturas, haciendo la compra, llevando a Dani al médico cuando tuvo una infección de oído que duró 2 semanas. Rafa desapareció de la escena de golpe. Marco no volvió a mencionarlo. Elena no preguntó. Fue Valeria quien encontró algo. No lo buscaba. Fue una tarde de mayo, mientras buscaba las llaves de repuesto del piso en el cajón del mueble del recibidor. El cajón estaba lleno de papeles, cables sueltos, pilas viejas, o la clase de desorden acumulado que no molesta hasta que hay que buscar algo concreto. Debajo de un manual de instrucciones de una lavadora que ya no tenían, encontró un sobre de papel manila, cerrado, sin escribir nada por fuera. Lo abrió. Dentro había billetes. No supo contar cuántos, porque los volvió a meter inmediatamente y cerró el cajón. Fue a su habitación. Se sentó en la cama. Estuvo allí durante un rato que no supo medir. No le dijo nada a su madre ese día. Tampoco al día siguiente, o guardó lo que había visto con la misma lógica silenciosa con que había guardado muchas otras cosas antes. Lo metió en algún lugar de la cabeza, donde las cosas permanecen sin resolverse, acumulando un peso que no siempre se nota hasta que ya es demasiado tarde para repartirlo. A finales de junio, la Guardia Civil volvió. Esta vez eran 4 agentes, 2 de uniforme, 2 de paisano. Llegaron por la mañana temprano, cuando Marco todavía estaba en casa. Elena estaba preparando el desayuno. Dani dormía. Valeria estaba en el baño. Llamaron al timbre con una cadencia que era diferente a la de una visita normal. Más breve, más segura. Marco fue a abrir la puerta. Lo que pasó en los siguientes minutos ocurrió con una velocidad que Elena describiría después como irreal, aunque no porque fuera caótico. Fue lo contrario. Fue ordenado, casi clínico. Los agentes entraron. Le mostraron a Marco un documento. Le dijeron que tenían una orden de registro del domicilio. Marco no respondió. Miró el papel. Luego miró a Elena, que estaba en el pasillo con la cafetera todavía en la mano, sin haberla soltado todavía. En ese momento, se miraron durante tal vez 2 segundos. Solo eso. Elena recordaría esa mirada durante mucho tiempo después. No porque fuera dramática, sino porque fue completamente ordinaria. La mirada de alguien que sabe que algo termina, pero que no tiene todavía las palabras para nombrarlo. Llevaron a Marco detenido a las 9:45 de la mañana. Dani salió de su habitación cuando ya los agentes estaban bajando las escaleras, y lo único que preguntó fue si su padre volvía a comer. Elena le dijo que sí, no porque lo creyera, sino porque era lo único que podía decirle en ese momento. Valeria no preguntó nada. Estaba en el pasillo, apoyada en la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. Miraba el suelo. Tenía 14 años y llevaba meses sabiendo que algo así podía pasar, aunque nunca se hubiera permitido pensarlo de forma directa. El registro duró 3 horas y 20 minutos. Se llevaron documentos, un ordenador portátil,
2 teléfonos móviles y el sobre de papel manila del cajón del recibidor. El agente que se llevó el sobre lo introdujo en una bolsa de plástico transparente sin mirarlo. Era un gesto rutinario para él. Para Valeria, que lo observó desde el pasillo sin moverse, fue algo distinto. Fue el momento en que entendió que lo que había encontrado en ese cajón no era solo dinero, era el motivo de todo lo demás. Los agentes no dijeron de qué acusaban a Marco exactamente antes de salir. No estaban obligados a hacerlo en ese momento. Elena preguntó a uno de ellos, el que parecía más joven, cuando ya estaban en la puerta. El agente le dijo que podía llamar a la comisaría esa tarde para solicitar información. Le dio un número de teléfono en un papel pequeño, impreso, como si fuera una tarjeta que repartieran habitualmente. Quizás lo era. Elena cerró la puerta. El piso quedó en silencio. En la cocina, la cafetera había terminado de hacer el café varios minutos antes. La taza que había preparado para Marco seguía en la encimera, llena, sin tocar. No la tiró. La dejó ahí durante horas, enfriándose, como si retirarla fuera admitir algo que todavía no estaba lista para admitir. Esos gestos pequeños, absurdos incluso, son los que a veces dicen más de una persona que cualquier declaración. El abogado que le asignaron a Marco de oficio tenía 48 años y una manera de hablar que no dejaba espacio para la duda ni para la esperanza. Era eficiente. No era cálido. Elena lo conoció 3 días después de la detención, en un despacho pequeño con ventana a un patio interior que le recordó, por alguna razón que no supo explicarse, al patio de su propio edificio. El abogado le explicó los cargos: blanqueo de capitales, participación en una red de distribución de sustancias ilegales o encubrimiento. Le dijo que la instrucción podía alargarse, que Marco permanecería en prisión preventiva mientras durara el proceso. Elena escuchó todo esto con una concentración que sorprendió al propio abogado. No lloró, no interrumpió. Tomó nota en un cuaderno pequeño que había llevado, como quien asiste a una reunión de trabajo. Cuando el abogado terminó, ella hizo 3 preguntas concretas sobre los plazos, sobre los derechos de visita, sobre si los niños podían verlo. El abogado respondió a las 3. Luego le dijo que el caso era complicado y que tenía que ser honesto con ella. Ella le dijo que sí, que lo fuera. Él dijo que las pruebas que habían reunido los investigadores durante meses eran sólidas, que la empresa de transportes era efectivamente una estructura que servía para mover dinero de origen ilícito, que Marco conocía la naturaleza real de lo que hacía, que Rafa, cuyo apellido completo era Rafael Montero Díaz, era el eslabón central de la red y ya estaba detenido desde hacía semanas, junto con otras 4 personas. Elena escribió ese nombre en su cuaderno, Rafael Montero Díaz. Lo subrayó una vez. Salió del despacho sin decir nada más de lo necesario. En la calle hacía calor, ese calor de julio en Madrid que aplasta y que no da tregua ni en las sombras. Caminó 2 manzanas sin dirección concreta, luego se sentó en un banco de una plaza pequeña, donde jugaban varios niños que no conocía. Los miró durante un rato. No pensó en nada específico, o pensó en todo a la vez, que a veces es lo mismo. Lo que más la ocupaba en esos días no era Marco, era Valeria. Valeria había dejado de hablar desde la mañana del registro, no de golpe, no de forma llamativa. Hablaba lo necesario, respondía cuando se le preguntaba, pedía lo que necesitaba, contestaba los mensajes del teléfono con sus amigos, pero el tipo de conversación que antes existía entre ella y su madre son esa comunicación sin tema fijo que ocurre entre 2 personas que se conocen bien
y que no necesitan pretexto para estar juntas, esa había desaparecido. Elena lo notó pero no lo forzó. Entendía que Valeria estaba procesando algo que no sabía aún cómo nombrar. Dani era distinto. Dani preguntaba. Preguntaba cuándo volvía su padre, por qué estaba en la cárcel si era buena persona, si iban a poder seguir viviendo en el piso. Eran preguntas directas, sin filtro, o las que solo hacen los niños, porque todavía no han aprendido que hay preguntas que no se hacen. Elena respondía con honestidad calibrada. Le decía que su padre había cometido un error muy grande, que estaba donde estaba porque había tomado decisiones equivocadas, que ellos iban a estar bien. No le dijo que no lo sabía con certeza. Eso lo reservó para sí misma. Las visitas a la prisión empezaron al cabo de 3 semanas. El centro penitenciario estaba a unos 40 minutos de Madrid en transporte público. Elena fue sola la primera vez. Marco estaba visiblemente adelgazado. Tenía el pelo más corto de lo habitual y una forma de moverse dentro de la sala de visitas que era nueva, más contenida, como si el espacio le hubiera enseñado a ocupar menos. Se sentaron a cada lado de un cristal. Hablaron por teléfono. Marco preguntó por los niños. Elena le dijo cómo estaban. Marco preguntó si habían tenido problemas en el colegio, si los otros niños decían algo. Elena dijo que no, que por ahora nadie sabía nada. Marco asintió. Luego hubo un silencio largo. Él dijo que lo sentía. Elena lo miró. No respondió de inmediato. Luego dijo que sí, que lo sabía. No dijo que le perdonaba. No dijo que no le perdonaba. Dijo que sí, que lo sabía. Y eso fue todo lo que hubo en ese momento entre ellos. En el camino de vuelta en el autobús, Elena pensó en cuántas veces en los últimos años había elegido no saber, no preguntar, no abrir el cajón metafórico donde se guardan las sospechas, y pensó, con una claridad que no le resultó cómoda, que esa elección también era una forma de participar, no en el delito, sino en la construcción del silencio que lo hizo posible. Eso era algo que no le había dicho al abogado, ni se lo diría a nadie. Era suyo. En el colegio, la situación se complicó antes de lo que Elena había esperado. A mediados de septiembre, cuando empezó el nuevo curso, algunos padres ya sabían algo. No los detalles, pero sí el contorno, que el padre de Valeria y Dani Solano había sido detenido, que había algo relacionado con dinero ilegal. En esos barrios, la información circula de formas que ninguna aplicación de mensajería puede replicar exactamente. El boca a boca tiene una velocidad y una precisión propias. Dani sufrió un incidente en el patio con 2 compañeros que le dijeron algo sobre su padre. No hubo golpes, hubo palabras. Dani llegó a casa sin contarlo, pero la tutora llamó a Elena esa misma tarde. Elena escuchó, agradeció la llamada, dijo que hablaría con él. Cuando se lo preguntó a Dani esa noche, él dijo que no había pasado nada. Elena insistió con suavidad. Él tardó un momento y luego dijo, con una voz plana que a Elena le rompió algo por dentro, que los otros niños decían que su padre era un criminal. Elena lo abrazó. No le dijo que eso no era verdad, o le dijo que las personas cometían errores, que los errores no borraban lo bueno, que él no tenía que cargar con nada que no fuera suyo. Dani asintió contra su hombro. Luego se separó. Fue a la nevera, cogió un zumo y se fue a su habitación. Tenía 11 años y ya había aprendido, como su hermana antes que él, que a veces el abrazo cierra la conversación pero no el dolor. Las semanas que siguieron tuvieron esa textura particular de las cosas difíciles que no terminan nunca del todo, que se alargan sin resolverse, que uno
aprende a llevar sin que eso signifique que pesan menos. Elena reorganizó el presupuesto familiar, canceló el seguro de vida que pagaban juntos, renegoció el alquiler con el casero, que aceptó una reducción temporal sin hacer demasiadas preguntas. Empezó a hacer más turnos en la residencia. Los fines de semana que antes reservaba para llevar a los niños al parque o a algún mercadillo del barrio, los llenó de horas de trabajo. Valeria asumió responsabilidades que no le correspondían por edad. Recogía a Dani del colegio cuando Elena llegaba tarde. Preparaba la cena cuando era necesario. No se quejó ninguna vez. Eso también era preocupante, aunque de una forma menos visible que la queja. Una tarde de octubre, sin que mediara ningún motivo especial, Valeria le preguntó a su madre si sabía desde cuándo su padre estaba metido en aquello. Elena tardó en responder. Luego dijo que no lo sabía con exactitud. Valeria asintió. Pasaron 2 años, no de golpe, no de forma narrativamente ordenada. Pasaron con la acumulación opaca del tiempo real. Lunes que se repiten, facturas, controles médicos, notas del instituto, cumpleaños que se celebran con más o menos energía, dependiendo del año. La vida familiar de los Solano siguió teniendo esa estructura que Elena había construido sola, ladrillo a ladrillo, y sin darse cuenta exactamente de cuándo había pasado de ser una estructura de emergencia a ser simplemente la forma en que vivían. Dani cumplió 13 años y luego 14. Siguió jugando al baloncesto. Era razonablemente bueno, no en el sentido excepcional, sino en el sentido real, el que mejora, el que entrena, el que no falta a los partidos aunque llueva. Su entrenador, un hombre de unos 50 años que había jugado en divisiones inferiores en su juventud, os le dijo a Elena una vez en el aparcamiento del pabellón que Dani tenía una madurez inusual para su edad, que en situaciones de presión tomaba mejores decisiones que la mayoría de los que tenían 2 años más. Elena agradeció el comentario. No dijo de dónde venía esa madurez. No era necesario. Con Marco mantenía una relación que era funcional sin ser fría. Se llamaban cada 2 semanas. Hablaban de los niños, de las cosas prácticas, de algún trámite administrativo que requería la firma de ambos. O a veces la conversación se extendía hacia territorio más personal, pero sin llegar nunca a ser íntima. Eran dos personas que habían sido muy cercanas y que ahora tenían la distancia justa para tratarse con respeto y sin hacerse daño. No es el tipo de relación que nadie elige. Es el tipo de relación al que se llega cuando se elige no destruirse. Valeria acabó el bachillerato con notas que eran mejores de lo que ella misma esperaba. Había decidido estudiar trabajo social, de lo que no sorprendió a Elena, aunque sí le produjo un sentimiento complicado que tardó en procesar. Era la elección de alguien que había visto de cerca cómo los sistemas fallan y había decidido, en lugar de apartarse, acercarse. Era una elección que decía algo sobre quién era su hija, algo que Elena admiraba con una intensidad que no siempre supo cómo expresar. El primer año de universidad, Valeria vivió todavía en el piso familiar. El segundo, consiguió una plaza en una residencia universitaria a media hora de distancia. Cuando se fue, no fue un drama. Fue una tarde de septiembre, con 2 maletas y una bolsa grande, el ascensor que ya habían arreglado hacía un par de años, y un abrazo en el rellano que duró más de lo habitual. Dani la ayudó a bajar las maletas. Cuando ella bajó al taxi, él subió solo en el ascensor. Elena encontró la puerta de la habitación de Valeria entornada y el cuarto ya vacío de las cosas pequeñas que hacen que un espacio sea de alguien. No lloró en ese momento. Lo hizo más tarde, en la cocina,
después de cenar, cuando Dani ya estaba en su cuarto. Fue un llanto breve, sin espectáculo, de esos que son más físicos que emocionales, que el cuerpo necesita hacer cuando acumula demasiado tiempo sin hacerlo. El piso le pareció más grande esa noche. Le pareció más grande durante semanas. Luego fue acostumbrándose, como uno se acostumbra a todo lo que no puede cambiar. No con resignación, sino con una adaptación, que a veces es casi indistinguible de la paz. Marco tuvo su primer permiso penitenciario a los 3 años y medio de condena. Era un permiso de 3 días. Llamó a Elena para preguntarle si podía ver a los niños. Elena lo organizó. Quedaron en un parque del barrio los tres, Marco, Dani y Valeria, que volvió ese fin de semana desde la residencia. Elena no fue. Era una decisión pensada. No era ausencia hostil. Era reconocer que había un espacio para ellos que no requería que ella estuviera presente, que su presencia lo habría cambiado inevitablemente de formas que quizás no eran necesarias. Dani le contó después lo del encuentro. Le dijo que su padre había envejecido, que parecía más cansado, que habían comido en un bar del barrio y que habían hablado de varias cosas sin hablar exactamente de nada importante, que había sido raro al principio y luego se había ido volviendo menos raro. Elena lo escuchó. Le preguntó cómo se había sentido él. Dani pensó antes de responder, algo que le gustaba de él, que no respondía deprisa cuando la pregunta lo merecía. Dijo, bien, creo. Triste un poco, pero también bien. Valeria no habló mucho del encuentro cuando volvió a Madrid. Elena no le preguntó directamente. Solo le preguntó si había ido bien. Valeria dijo que sí, que su padre le había preguntado por la universidad, que le había dicho que estaba orgulloso de ella. Valeria dijo eso último con una neutralidad estudiada que Elena conocía bien. La de alguien que recibe algo que no sabe exactamente cómo colocar. Unos días después, Valeria la llamó por teléfono, algo que hacía menos frecuentemente, de lo que Elena hubiera querido, aunque más de lo que se podía exigir. La llamó para contarle que había pensado en lo que le había dicho su padre, ya que estaba orgulloso. Le dijo a Elena, no sé qué hacer con eso. Elena dijo, no tienes que hacer nada, puedes dejarlo estar. Valeria guardó silencio un momento. Luego dijo, sí, creo que tienes razón. Era el tipo de conversación que Elena habría necesitado con su propia madre en algún momento, y nunca había tenido. Eso también lo pensó esa noche, cuando ya habían colgado, que parte de lo que podía darle a su hija era la conversación que ella misma había echado en falta, que la herencia no siempre son los errores. A veces es la corrección de los errores, el giro consciente en otra dirección. Eso también pasa entre generaciones, aunque sea más silencioso y menos visible que lo otro. El barrio había cambiado en esos años, no dramáticamente. Había abierto un supermercado nuevo en la esquina que había sustituido a una ferretería que llevaba décadas allí. Habían reformado el parque más cercano. El edificio de enfrente había pintado la fachada de un color diferente. Son cambios que no te pregunta nadie, que no llenan titulares, que ocurren mientras uno vive y que solo se notan cuando uno los suma mentalmente y se da cuenta de que el escenario de su vida no es exactamente el mismo de hace 5 años, aunque tampoco sea irreconocible. Elena seguía viviendo en el mismo piso, el quinto sin ascensor que ahora tenía ascensor, pues el casero había muerto el año anterior y los herederos habían vendido el edificio a una empresa gestora que había subido el alquiler un 15% dentro de lo que la ley permitía. Elena había negociado 2 meses de carencia y luego había asumido el nuevo precio, no sin dificultad.
pero lo había asumido. Una tarde de ese otoño, mientras ordenaba la habitación que antes había sido de Valeria y que ahora usaba como cuarto de trabajo y de estar, Dosh encontró el cuaderno donde había tomado notas durante el proceso judicial. Lo hojeó durante un momento. Las páginas con las fechas, los nombres, las cantidades. El nombre de Rafael Montero Díaz, subrayado. Los números de teléfono del abogado. Los horarios de las visitas al centro penitenciario. Lo cerró y lo dejó en la estantería. No lo tiró, pero tampoco lo guardó en un cajón. Sí, el juicio oral comenzó 16 meses después de la detención. No fue una fecha dramática ni señalada. Elena se enteró por una carta que llegó al buzón un martes a mediodía, con membrete del juzgado, escrita en ese lenguaje administrativo que mezcla precisión y frialdad en proporciones iguales. La leyó de pie en el recibidor, con el abrigo todavía puesto. Luego la dobló, la metió en el cajón, donde ahora guardaba todos los papeles relacionados con el caso, y fue a cambiarse para el turno de tarde. No llamó a Marco ese día, tampoco al día siguiente. Lo dejó reposar como dejaba reposar las cosas difíciles, esperando que el tiempo le diera una perspectiva que el momento no ofrecía. Para entonces, la vida de la familia tenía una estructura diferente a la de 2 años atrás. No mejor ni peor en un sentido simple. Diferente. Elena había ganado en independencia, una cosa que había perdido en estabilidad. Los niños habían crecido de formas que el tiempo no explicaba por completo. Dani, con 12 años, era más tranquilo de lo que había sido antes, menos dado a las preguntas, más dado a observar. Valeria, con 15, había entrado en un periodo que Elena reconocía pero no sabía del todo cómo manejar. Valeria había empezado a salir más, no de forma alarmante, no como fuga, sino con esa consistencia de quien necesita aire propio. Tenía un grupo de amigos nuevo, algunos del instituto, otros de fuera. Llegaba a casa a horas razonables. Hablaba poco de a dónde había estado. Elena no le preguntaba demasiado. Confiaba en ella, sí, pero también había una parte suya que sabía que la confianza a veces es también una forma de no enfrentarse a lo que uno no quiere ver. El incidente llegó en noviembre. Elena recibió una llamada de una madre de una compañera de clase de Valeria. Le dijo que su hija había estado bebiendo en un parque con un grupo de jóvenes, que un vecino había llamado a la policía, que la policía había pedido a los menores que se identificaran y llamaran a sus padres. Valeria estaba bien, físicamente, pero estaba en el parque esperando. Elena fue a buscarla. El trayecto en metro duró 20 minutos. Cuando llegó al parque, Valeria estaba sentada en un banco con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando al suelo. No estaba ebria. Estaba en ese estado intermedio, todavía lúcido, pero con los bordes suavizados. Es que a Elena le resultó casi más preocupante que la borrachera en sí. Caminaron a la parada del metro en silencio. En el vagón, Elena no dijo nada. Esperó. A mitad del trayecto, Valeria dijo sin mirarla, «Lo siento». Elena respondió, «Ya, solo eso». En casa, cuando Dani ya estaba dormido, se sentaron las dos en la cocina. Elena le puso delante un vaso de agua y esperó. Valeria dijo que estaba cansada. Elena le preguntó de qué. Valeria tardó un momento y luego dijo, de todo lo que pasa desde hace 2 años, de que en el instituto algunos todavía hacen comentarios, de no saber qué decir cuando alguien pregunta por su padre, de fingir que está bien cuando no siempre está bien. Elena la escuchó, no interrumpió. Cuando Valeria terminó,
Elena dijo que entendía. Luego dijo algo que no había dicho antes en voz alta, que ella también estaba cansada, que había días que le pesaba todo, que no lo decía porque sentía que no debía, pero que era verdad. Valeria la miró. No dijo nada durante un momento. Luego preguntó, ¿por qué no lo dices? Elena pensó la respuesta antes de darla. Dijo, porque me da miedo que si lo digo se haga más real, que si lo nombro pierda la capacidad de seguir moviéndome. Esa frase se quedó en el aire entre las dos. Valeria asintió lentamente, como si hubiera reconocido algo que llevaba tiempo sin nombre. Luego dijo que entendía eso, que ella hacía lo mismo, pero al revés. Bebía para que las cosas parecieran menos reales por unas horas. Elena dijo que eso no era una solución. Valeria dijo que lo sabía. No llegaron a ninguna conclusión esa noche. No se prometieron nada. Pero algo cambió en la dinámica entre ellas después de esa conversación. No fue una resolución. Fue más bien el reconocimiento compartido de que ambas llevaban cosas que no habían dicho y que decirlas, aunque fuera a medias, aliviaba algo. Empezaron a ir juntas a un servicio de apoyo psicológico gratuito que ofrecía una asociación del barrio para familias en situaciones de vulnerabilidad. Elena lo había evitado durante meses por una mezcla de orgullo y de resistencia a colocarse en la categoría de quien necesita ayuda. Pero Valeria fue la que lo propuso, directamente, una semana después de esa noche en la cocina. Y Elena aceptó. Las sesiones eran los jueves por la tarde. Una psicóloga joven, seria, que hablaba poco pero hacía preguntas que tardaban días en responderse. Con Valeria trabajaba por separado. Con Elena también. Algunas veces hacían una sesión conjunta. No fue mágico. No resolvió nada de forma rápida. Pero fue algo, un espacio donde las cosas podían tener nombre sin que eso destruyera todo lo demás. El juicio empezó en febrero. Elena asistió al primer día. Se sentó en la sala, en las filas destinadas al público. Vio a Marco sentado junto a su abogado. Llevaba traje, uno que ella no le había visto antes, probablemente prestado. Estaba pálido. Cuando los ojos de él encontraron los suyos, hubo un segundo de reconocimiento. Solo eso. Ella no movió la expresión. Él tampoco. Rafa estaba también en la sala. Era la primera vez que Elena lo veía en persona. Era exactamente como Marco lo había descrito años atrás. Delgado, callado, con una forma de mirar que duraba un segundo de más. Estaba sentado entre sus abogados, con una postura que transmitía una especie de paciencia fría, como alguien que lleva mucho tiempo sabiendo que esto llegaría y que ha decidido, en algún momento indeterminado, no resistirse a lo inevitable. Elena lo estudió durante varios minutos antes de apartar la mirada. No sintió lo que había esperado sentir. No hubo rabia concentrada ni deseo de confrontación. Hubo algo más parecido a la curiosidad clínica de quien intenta entender un mecanismo sin participar emocionalmente en él. Ese era el hombre que había cambiado la vida de su familia. Era más pequeño de lo que había imaginado. Eso, de alguna manera, era lo más difícil de procesar. El fiscal expuso los cargos durante casi hora y media. Elena escuchó con atención los primeros 30 minutos y luego empezó a perderse en el lenguaje jurídico y en la acumulación de fechas y cifras y nombres de empresas, pantalla que sonaban a siglas sin rostro. Lo que sí retuvo fue una cantidad, 142.000 euros. Era la suma total de dinero que, según la acusación, había pasado por las manos de Marco
durante los 2 años en que había trabajado con la red de Rafa. 142.000 euros en transferencias fragmentadas, en efectivo guardado, en pagos disfrazados de comisiones legítimas. Esa cantidad la acompañó el resto del día con una intensidad desproporcionada, no porque fuera una suma enorme, sino porque la hacía concreta. Le ponía un número a algo que hasta entonces solo había sido una sombra. 142.000 euros era cuánto había valido el riesgo. Era cuánto había costado la mentira. La sentencia llegó en mayo. 6 años y 2 meses para Marco. 4 para los otros colaboradores de menor rango. Para Rafa, 9 años, más la inhabilitación para actividades comerciales durante 12. El abogado de Marco llamó a Elena esa misma tarde para explicarle el fallo. Le dijo que era una condena dentro de lo esperado. Le dijo que habría posibilidad de recurso, aunque con perspectivas limitadas. Le dijo también que con buen comportamiento y permisos ordinarios, Marco podría salir antes de que se cumplieran los 6 años completos. Elena tomó nota de todos los datos en el mismo cuaderno de siempre. Cuando el abogado terminó, le agradeció la llamada, colgó y se quedó sentada en la mesa de la cocina con el cuaderno abierto delante. Valeria estaba en su cuarto. Dani jugaba en el salón. Desde donde estaba, Elena podía escuchar el sonido del videojuego, los efectos de sonido repetitivos, la música de fondo. Era un sonido completamente ajeno al momento. Y sin embargo, era el sonido de la vida continuando, que era exactamente lo que tenía que seguir haciendo. Fue a buscar a Dani al salón. Le dijo que tenía que contarle algo sobre el juicio de su padre. Le dijo que el juez había tomado una decisión, que su padre iba a estar en prisión durante un tiempo más, pero que no era para siempre. Dani escuchó con esa atención nueva que había desarrollado en los últimos meses. Preguntó cuánto tiempo. Elena le dijo que dependía de varias cosas, pero que probablemente unos cuantos años todavía. Dani asintió. No preguntó nada más. Volvió su atención al videojuego, pero Elena notó que tardó varios minutos en volver a moverse con la misma soltura de antes. Con Valeria fue distinto. Valeria ya lo sabía antes de que Elena se lo dijera. Lo había buscado en internet esa tarde. Había encontrado una nota breve en un medio local que cubría la información judicial. Cuando Elena llamó a su puerta, Valeria abrió y la dejó entrar sin decir nada. Se sentaron en la cama. Elena le explicó los detalles. Valeria escuchó. Al final dijo, ¿y ahora qué hacemos nosotros? No con dureza, con una pregunta genuina, la de alguien que necesita un mapa para orientarse. Elena le dijo, seguimos. Eso es lo que hacemos. No era una respuesta completa. Las dos lo sabían, pero era la respuesta correcta para ese momento. De lo que Elena no le dijo a su hija esa tarde era que llevaba semanas tomando una decisión que ya estaba tomada, pero que no había dicho en voz alta todavía. Había pensado en ella de noche, en las sesiones con la psicóloga, en el autobús de camino al trabajo, en los momentos de silencio que el día ofrecía sin pedirlos. Y la decisión era que no iba a esperar. No iba a construir su vida en torno a un regreso que podía producirse en 3 años, o en 5, o en 7, dependiendo de variables que no controlaba. Eso no era una forma de vivir, era una forma de suspenderse. Lo que sí iba a hacer era ser honesta, con Marco, con ella misma, y en el tiempo y forma adecuados, también con los niños. Fue a verle al mes siguiente. Era una visita de las ordinarias. Un sábado por la mañana, el viaje en autobús con el sol todavía bajo, ya en la espera en la sala común, mientras procesaban los datos de identificación.
Marco estaba diferente desde la sentencia, más quieto, con algo en la mirada que no había estado antes, algo que no era exactamente derrota, sino una especie de aceptación forzada, la de quien ha dejado de esperar que las cosas sean distintas de lo que son. Hablaron de los niños, como siempre. Marco preguntó por Valeria, por si había mejorado en el instituto. Elena le dijo que sí, que las cosas estaban más estables. Se le habló de Dani, de que había empezado a jugar al baloncesto con un equipo del barrio los sábados. Marco sonrió cuando oyó eso. Fue la primera vez en meses que Elena le veía sonreír de verdad, sin esfuerzo. Luego hubo una pausa, y Elena dijo lo que había ido a decir. Le dijo que necesitaba que hablaran de ellos dos, que llevaba mucho tiempo pensando en cómo iban a ser las cosas cuando él saliera, y que había llegado a una conclusión que le costaba decir pero que era necesaria. Le dijo que no iba a esperar en el sentido en que se espera a alguien que va a volver y a ocupar el lugar que tenía antes, que ella había cambiado, que la vida que tenían había cambiado, que los niños necesitaban estabilidad y que esa estabilidad la estaba construyendo sola, y que construirla en espera de su regreso era ponerla en pausa, y que no podía permitirse eso. Marco la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él tardó un momento. Luego dijo, «Lo entiendo. Solo eso». Elena lo miró. Dorn esperó a que dijera algo más. Él no dijo nada más. Miró la mesa del locutorio, y ella entendió que ese entendimiento suyo era genuino, no performativo, no resignado en el sentido de alguien que acepta lo que no puede cambiar, sino en el sentido de alguien que sabe que ha perdido algo por razones que son sus propias razones y que no tiene argumento para oponerse. No lloraron, no hubo una escena. Fue una conversación entre dos personas que se habían conocido bien y que se habían hecho daño de formas complicadas y que en ese momento, con un cristal entre ellas, encontraron una forma de decirse algo verdadero sin destruirse mutuamente con ello. Elena salió del centro penitenciario y tomó el autobús de vuelta. El trayecto de 40 minutos lo pasó mirando por la ventana sin pensar en nada concreto. En Madrid hacía un calor ya de verano temprano. Las calles por las que pasaban tenían ese aspecto de sábado a mediodía, con la gente moviéndose sin prisa, terrazas llenas, el ruido amortiguado del tráfico mezclado con conversaciones que no se escuchaban, todo completamente normal. Elena no sentía alivio, no sentía tristeza tampoco, o no de una forma que pudiera ubicar con claridad. Sentía, sobre todo, que había hecho algo que era verdadero, y que la verdad, aunque no resuelve nada, por lo menos no ocupa el espacio de otra manera. En los días siguientes, Elena notó que algo había cambiado en su forma de moverse por el piso. Era difícil de definir. No era una alegría, ni mucho menos, pero había una ligereza distinta, la de quien ha dejado de sostener algo con esfuerzo constante y finalmente lo ha soltado de una manera que no implica abandono, sino reconocimiento de los propios límites. Habló con la psicóloga sobre esa visita. Le dijo lo que le había dicho a Marco. La psicóloga escuchó sin valorar, sin emitir juicio, da que era algo que Elena agradecía en ella. Al final, le preguntó cómo se sentía después de haberlo dicho. Elena lo pensó unos segundos. Dijo, como cuando termina una tormenta y todavía hay nubes, pero el aire ya huele diferente. La psicóloga no dijo que eso era bueno ni que era malo. Solo asintió. Eso también era correcto. Valeria se enteró de la decisión de su madre unas semanas después. Elena se lo contó de forma directa, sin dramatismo. Marco salió de la prisión
Un jueves de noviembre, 5 años y 3 meses después de haber entrado, no hubo una escena de llegada. No hubo nadie esperándolo en la puerta. Había pedido que fuera así. Cogió un taxi hasta Madrid. Fue a un hostal del centro, donde había reservado una habitación por una semana mientras organizaba los siguientes pasos, y esa tarde llamó a Elena. La conversación fue breve. Le dijo que había salido, que estaba bien, dentro de lo que era posible. Elena le preguntó si tenía todo lo necesario de forma inmediata. Él dijo que sí. Le dijo que en unos días llamaría a los niños, cuando se hubiera instalado un poco. Elena dijo que estaba bien, que no había prisa. Colgó y se quedó un momento con el teléfono en la mano. Sintió algo que no supo nombrar exactamente. No era alivio, aunque había algo de eso. No era tristeza, aunque también había algo de eso. Era más bien el cierre de un paréntesis. La sensación de que algo que había estado suspendido durante años tocaba finalmente suelo, con la torpeza y el peso de todo lo que cayó antes. Danny tenía 16 años cuando su padre salió. Era ya más alto que Elena y hablaba con esa voz nueva que los chicos adquieren sin que nadie se lo anticipe. Recibió la noticia de la salida de su padre con la misma calma con que había aprendido a recibir todas las noticias relacionadas con él. Preguntó cuándo iban a verse. Elena le dijo que cuando Marco estuviera listo. Danny asintió. Luego preguntó si podía quedar con unos amigos esa tarde. Elena dijo que sí. Era un movimiento completamente normal. Eso era exactamente lo que era. Un chico de 16 años que procesa una información importante y luego continúa su vida, que no la dramatiza ni la minimiza, que la coloca donde puede colocarla y sigue. El primer encuentro entre Marco y sus hijos, después de la salida, ocurrió 3 semanas más tarde, o en un restaurante de comida italiana que Marco había elegido porque era el tipo de lugar sin pretensiones donde se puede hablar sin que el entorno añada presión. Valeria vino desde su piso compartido. Danny vino con Elena, aunque Elena se quedó en un café de la misma calle y esperó. El encuentro duró 2 horas y media. Cuando Danny salió y encontró a su madre en el café, ella no le preguntó cómo había ido. Esperó. Danny pidió un refresco, se sentó y dijo, «Ha sido raro». Luego añadió, «pero bien». Luego dijo que su padre parecía distinto, que hablaba de forma más directa, que había dicho cosas que nunca había dicho antes. Elena preguntó qué tipo de cosas. Danny dudó un momento. Dijo que su padre había hablado de que lo sentía, no como una disculpa formularia, sino con detalle, que les había explicado que había tomado decisiones que sabía que estaban mal, pero que en ese momento se convenció a sí mismo de que podía controlarlo todo, que ese pensamiento, o que el de creer que uno puede controlar cosas que no puede, era lo que le había costado más entender durante el tiempo en prisión. Elena escuchó eso sin decir nada. Pensó que esa frase describía algo con bastante precisión. Luego pensó que también la describía a ella, en cierta forma. La creencia de que no preguntar era una forma de control, de que mantener la calma en la superficie equivalía a que la superficie fuera lo único que existía. Esas son las cosas que no se dicen en voz alta en las familias, pero que están ahí, presentes, circulando por debajo de las conversaciones normales. Y a veces, uno solo las ve cuando lleva suficiente tiempo mirando. Marco se instaló en Madrid de forma permanente. Alquiló un piso pequeño en un barrio diferente al de su antigua familia, lo que era la decisión correcta. Encontró trabajo en un almacén de distribución, un trabajo físico, de turnos,
sin glamour y sin opacidad. Era un trabajo donde todo lo que hacía era visible y trazable. Eso también formaba parte de algo que él le explicó a Elena en una de sus llamadas. La necesidad de vivir de forma que nada tuviera que ocultarse. Que eso, después de años de lo contrario, era algo que le daba una estabilidad que antes no había tenido aunque creyera tenerla. Elena le escuchó. No le dijo que eso estaba bien ni que estaba mal. Simplemente lo escuchó. Eso ya era suficiente. Los meses siguientes fueron de una normalidad nueva, diferente a la que había existido antes y diferente también a la de los años de prisión. Era una normalidad más honesta, si se puede decir así, con los contornos de cada cosa en su lugar. Marco era el padre que veía a sus hijos cuando podía y que había dejado de ser el marido. Elena era la persona que había llevado adelante algo muy difícil y que lo seguía llevando, con más recursos ahora, pero sin haber olvidado el peso de cuando no los tenía. Valeria era una joven adulta que estaba construyendo su propio criterio sobre las cosas, sobre su familia, sobre lo que quería repetir y lo que no. Y Dani era un adolescente que llevaba dentro una madurez que nadie le había pedido y que sin embargo tenía. No era una historia con resolución limpia. Las historias reales no la tienen. Era una historia con personas que habían atravesado algo severo y que estaban, cada una a su manera, intentando vivir hacia adelante en lugar de hacia atrás. Eso no se consigue de una vez. Se consigue en pequeños actos repetidos, en decisiones cotidianas que nadie ve, en la elección de levantarse un martes complicado y hacer lo que hay que hacer aunque no haya nadie mirando. Es el tipo de esfuerzo que no deja rastro visible porque se integra en la vida ordinaria, pero que está ahí, que siempre ha estado ahí, en las familias que aguantan lo que no eligieron aguantar y que aprenden, sin manual y sin garantías, a seguir siendo algo. Elena llamó a su hermana en Italia esa Navidad, la primera llamada larga en años. Le contó cosas que no había contado antes. No todo, pero bastante. Su hermana la escuchó. Al final dijo, «Deberías haberme llamado antes». Elena dijo que lo sabía, que había tardado mucho en pedir ayuda, que eso era algo que estaba aprendiendo a hacer de otra manera. Era diciembre. Fuera, nevaba ligeramente, algo poco común en Madrid, pero que ocurre de vez en cuando, sin aviso, como recordatorio de que el clima también tiene sus excepciones. Elena estaba sentada en la cocina, con el teléfono en la oreja y el café haciéndose en la cafetera. Dani estaba en su cuarto con la música puesta. El piso estaba quieto y cálido. Era suficiente. Para ese momento, era más que suficiente. Habría sido fácil terminar aquí, decir que la familia Solano superó su crisis y reconstruyó algo, pero eso no sería del todo honesto, porque superar y reconstruir implican una linealidad que la vida real no tiene. Lo que ocurrió fue algo más complicado y más humano. Cada uno de los 4 integrantes de esa familia llegó a un punto en que eligió seguir, pero ese punto no fue el mismo para todos, ni llegó al mismo tiempo, ni tuvo la misma forma. Hay una fotografía que Elena sacó con el teléfono una tarde de verano, sin ningún motivo especial. Están los 4 en una terraza pequeña, o en un bar del barrio al que van a veces cuando coinciden. Marco está sentado a un lado, con un vaso de agua en la mano, mirando algo fuera del encuadre. Valeria está hablando. Se nota en la postura, en la boca ligeramente abierta, en las manos. Dani ríe de algo que todavía no ha terminado de ocurrir en el momento en que se tomó la foto, y Elena está al margen del encuadre, solo visible en parte,
lo que ocurre cuando es ella quien sostiene el teléfono. No es una foto bonita en el sentido convencional. Nadie posa, nadie mira a la cámara, pero es una foto real, que es algo diferente y en cierto modo más difícil de conseguir. Lo que no se ve en esa foto es todo lo que precedió al momento en que fue tomada. No se ve el registro, ni la sala de visitas, ni las noches que Elena pasó mirando el techo, calculando cómo iba a llegar a fin de mes. No se ve la conversación de Valeria en la cocina a las 12 de la noche. Y no se ve Dani preguntando cuándo vuelve su padre. No se ve el sobre de dinero en el cajón, ni el fiscal enumerando 142.000 euros. No se ve el cuaderno con el nombre subrayado. Eso es lo que tienen en común las familias que han pasado por algo así. Cargan con una historia que no aparece en las fotos, que no se menciona en las cenas si hay desconocidos, que existe en una capa por debajo de la vida visible, como los cimientos de un edificio que nadie ve, pero que sostienen todo lo que sí se ve. El daño que hizo Marco no se reparó, se integró. Eso es distinto. Reparar implicaría volver a un estado anterior. Integrar significa que lo que ocurrió forma parte de lo que uno es ahora, que ha cambiado la forma de las cosas sin destruirlas por completo. No es una conclusión fácil de sostener. Requiere una honestidad sobre el pasado y una voluntad de no simplificarlo que no todo el mundo consigue. Si Valeria lo consiguió, a su manera, trabaja ahora con familias en situaciones de crisis. No habla de su propia historia en el trabajo, no es el espacio ni el momento para eso, pero hay algo en cómo escucha a las personas que lo refleja. Una paciencia que no viene de la distancia, sino de haber estado cerca de algo parecido. Eso es lo que la experiencia da cuando no se convierte en trauma fijo. Recursos, una forma de entender que viene de haber tenido que entender. Dani terminó el bachillerato y estudió formación profesional en logística, algo que nadie esperaba de él, pero que él eligió con criterio propio. Trabaja, vive cerca de su madre, ve a su padre de vez en cuando, con la regularidad de quien mantiene una relación sin obligación y sin rencor. No es la relación que podría haber tenido si las cosas hubieran sido de otra manera, pero es la relación que existe entre ellos, y eso también tiene valor. Marco trabaja y vive en el mismo piso pequeño. No habla mucho de lo que pasó, no en el sentido de quien lo niega, sino en el sentido de quien ya ha hablado de ello lo suficiente consigo mismo y con quien tenía que hacerlo, y que ahora lo lleva de otra manera. Hay una diferencia entre silencio que oculta y silencio que ha procesado. El suyo, con los años, ha ido pareciéndose más al segundo. Y Elena sigue trabajando, aunque en un puesto diferente ahora, con más responsabilidad y mejor salario. Sigue viviendo en el mismo barrio, aunque ya no en el mismo piso. Se mudó hace 2 años a un cuarto piso de un edificio diferente, con ventanas que dan a la calle. La primera semana que vivió allí, se sentó varias veces junto a esa ventana, sin hacer nada en particular, solo mirando la calle. Era una cosa pequeña, pero después de años de patios interiores, de vistas que no salían del edificio, de esa sensación de clausura que uno normaliza sin darse cuenta, tener una ventana a la calle era algo que tenía peso real. No hay una lección limpia en esta historia. No hay un momento en que todo se resuelve, ni una frase que resuma lo que significa. Las historias reales no funcionan así. Funcionan por acumulación, por persistencia, por la suma de días ordinarios en los que la gente elige seguir haciendo lo que tiene que hacer aunque nadie lo esté viendo. Lo que sí hay es esto.
Una familia que entró en algo muy oscuro y que salió por el otro lado. No entera, no intacta, pero sí de pie, con sus fracturas visibles, con la memoria de lo que costó, con la conciencia de que las cosas se pueden perder muy rápido y que reconstruirlas lleva mucho más tiempo del que nadie anticipa. Eso no es poco. En muchos casos, es todo. La terraza del bar donde se tomó esa foto existe todavía. El barrio ha cambiado un poco más desde entonces. Han abierto nuevos locales, han cerrado otros. El mundo no se detuvo a esperar que esta familia se reorganizara. Nunca lo hace. Y sin embargo, ahí estaban los cuatro, una tarde de verano, en una mesa pequeña, cada uno con sus cosas, con sus distancias y sus cercanías, con todo lo que no se dice pero que está presente de todas formas, juntos, a su manera, que es la única manera en que las cosas ocurren cuando son verdad. Hay una cosa que Elena dijo una vez, en una de esas conversaciones con su hija que ocurren sin que nadie las planee, mientras cocinaban juntas en la cocina nueva del piso nuevo.